Vamos a continuar aquí con el tercer tema de esta serie que hemos titulado Cristianismo Real. No juegues a ser cristiano, y el tema de hoy tiene que ver con señales de los consagrados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 16, versículos 21 en adelante hasta el versículo 24 dice la Escritura: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y es interesante porque vemos nosotros en este pasaje acerca de que ya no es solamente el apóstol Pablo quien está mandando saludos, sino también hay otras personas involucradas enviando saludos aquí a los hermanos en Roma. Y es muy interesante porque vemos que no solamente la madurez espiritual pertenecen al apóstol Pablo, sino que también la madurez espiritual pueden pertenecer a otras personas. Y en este pasaje el grupo de nombres de personas me dan una pauta para que yo pueda comprender cuáles son las características de aquellos creyentes que están consagrados en Cristo Jesús. Están con el apóstol Pablo, están haciendo equipo con el apóstol Pablo, son colaboradores con el apóstol Pablo, y ellos están en una postura de también mandar saludos, de dar, en una posición de influir. Y es interesante porque estos renglones me dejan ver estos principios en la Biblia. Al menos se pueden ver 7 señales de los consagrados en Cristo. Las 7 señales tienen que ver con honrar, alumbrar, sanar, cuidar, escribir, hospedar y administrar. Muy interesante en verdad el pasaje, y quisiera que pudiéramos nosotros considerar seriamente en nuestras vidas, estirarnos hacia este tipo de señales, y que podamos, como creyentes en Cristo Jesús, consagrarnos más y más a nuestro Dios. Y por eso Dios nos ha dejado esta porción de su palabra para que podamos nosotros ponerla en práctica, y que podamos nosotros cada día más ser más y más consagrados a Él. Vamos a comenzar con la primer señal de los consagrados a Cristo, que tiene que ver con honrar. Yo le puse honrar a Dios por encima de todo. ¿Por qué digo eso? ¿De dónde sacas eso? Pues es sencillo. Versículo 21 habla acerca de que os saludan Timoteo, mi colaborador. Y es interesante por, repito, el significado de los nombres. El nombre Timoteo significa que honra a Dios, honor de Dios. Es prácticamente lo que significa Timoteo. Y muy interesante porque el significado de este nombre Timoteo es alguien que es muy valorado por Dios. Es evidente que Timoteo tiene, el nombre de Timoteo tiene una enseñanza para nosotros, y una enseñanza muy profunda en cuanto a nuestra actitud y carácter, y más si queremos ser de esas personas o creyentes consagrados para Dios. Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás.
tenemos que entender que Dios no acepta la presencia de dioses falsos con Él. Es decir, no acepta que nosotros como seres humanos honremos a otra cosa que no es el Dios vivo y verdadero. Y por lo mismo, ese primer mandamiento, y tenemos nosotros que honrar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y también es interesante porque es Timoteo, el nombre de Timoteo, el que encabeza esta lista de compañeros de Pablo, quienes están mandando saludos a los hermanos en Roma. Mateo 22, Jesucristo contesta una pregunta que le hacen diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Evidentemente, tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Y es obvio que las personas que más y más y más se consagren van a aplicar este principio de honrar a Dios con cada aspecto de su vida, con su persona, con su trabajo, con su familia, con su escuela, con su carrera. Todo está enfocado en ver, respirar, hablar, actuar en cuanto a honrar a Dios, que nuestras vidas puedan convertirse en vidas que honren a Dios. Por lo mismo, el Señor dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y no es que tú tengas que odiar a tu padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, no, sino que el amor, la honra que tú le das a Dios, comparado con el amor y la honra que tú le puedas dar a tu familia, se ve comparado, se ve una gran diferencia que parece que tú estás aborreciendo, pero en realidad es de que no debe de haber punto de comparación. Y aún es muy interesante el pasaje porque Jesucristo dice, no puede ser mi discípulo. Evidentemente se trata de esto, la vida en Cristo, y mientras más y más podamos nosotros caminar con Dios, debemos nosotros de perfeccionarnos para que cada día más podamos estar honrando, amando, glorificando el nombre de Dios, alabando a Dios, adorando a Dios. ¿Sí? Viene una pregunta. ¿Tú estás honrando a Dios con tu vida? ¿Tu vida da honra a Dios? Y esa es una de las señales de los consagrados en Cristo Jesús. La segunda señal, tenemos que alumbrar. Versículo 21 también habla acerca de un hermano que se llama Lucio. Y Lucio significa luminoso, blanco. Y es muy interesante porque en la Biblia vemos que Dios se viste de luz como de vestidura, según el Salmo 104, ¿verdad? Es muy interesante aún la raíz de la palabra Dios. La raíz de la palabra Dios viene de la raíz indoeuropea dieu, que significa luz de día, y también de una variante dei, que significa brillo, luz, y me explica los atributos conferidos a Dios como ser de luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, me explica que Dios es luz. Y lo define así:
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aún el mismo Señor Jesucristo se presenta como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Claro, Jesús es aquella luz verdadera que puede alumbrar tu vida, que puede alumbrar tus pasos, que puede alumbrar tu corazón. Tenemos que venir a Él. Y si tú ya has venido a Cristo, eres hijo de Dios, eres un cristiano, como hijos de luz, tenemos que alumbrar, tenemos que brillar, tenemos que ser luz en medio de tinieblas. En Mateo capítulo 5, claramente Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Evidentemente tenemos que estar en conexión con una iglesia local y en conexión con la iglesia local alumbrar. Estamos en un mundo donde abundan demasiado las tinieblas. Estamos en medio de una oscuridad muy densa debido a que el día viene. Es el momento cuando más debemos alumbrar. Pero si Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, debemos de permitir y avivar esa luz dentro de nosotros por pasar ese tiempo al lado de rodillas en la presencia de Jesús, donde podamos oír su palabra, podamos impregnarnos de su mente, podamos impregnarnos de su corazón, debido a que Jesús es aquella luz verdadera y obviamente como hijos de luz vamos a poder alumbrar en este mundo que nos rodea y vamos a poder nosotros ser luz en este mundo y en este momento histórico que estamos viviendo. Tercer señal de los consagrados en Cristo: sanar a los dolidos y enfermos por el pecado. En el mismo versículo 21 habla también de Jasón, cuyo nombre significa aquel que cura. En Proverbios capítulo 12 me explica que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y en verdad, nuestro hablar debe producir vida, debe poder sanar. Y créeme, la verdadera sanidad está muy ligado y allegado a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede darte vida. Necesitamos reconocer que también la misma palabra de Dios puede darnos muerte si nosotros endurecemos nuestro corazón. Pero esa misma palabra, cuando nosotros doblegamos y nos humillamos de corazón, esa misma palabra puede darnos vida, esperanza, y por lo mismo te animo, te recomiendo que tú puedas venir humillado a la palabra de Dios, a sus conceptos, porque en ellos hay vida, vida eterna. Pero te animo a que no menosprecies precisamente la palabra de Dios. En ocasiones, a veces para sanar, vamos a tener que producir más dolor. Imagínate que tienes una herida infectada que ha producido pus, y definitivamente eso se está infectando cada día más, que tú necesitas atenderte. Porque si tú no te atiendes a tiempo, puede producir gangrena, donde te puedan cortar
el brazo en tu cuerpo y dices tú, caray, es horrible. Para poder sanarte y ayudarte, necesitan ellos cortar y exprimir esa pus, lo cual es muy doloroso. Es provocar una herida para que luego lo aplastan y entonces lo limpian y lo lavan perfectamente. Obviamente te indican antibiótico, pero es un proceso muy doloroso y es necesario para que tú puedas sanar y no puedas morir. Y lo mismo es muchas veces, para poder sanar, a veces uno necesita poner el dedo en la llaga y uno necesita poder enfatizar. Por ejemplo, cuando queremos hablar de vida eterna, y en verdad la Biblia habla de vida eterna, la esperanza de vida eterna, pero la vida eterna no va a venir si no primeramente podemos nosotros reconocer nuestra condición de pecadores delante de Dios. Y podemos nosotros reconocer nuestras faltas delante de Dios y mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, donde hemos violado, hemos transgredido sus mandatos, sus mandamientos, y obviamente estamos lejos de poder justificarnos por nuestros propios medios. Evidentemente, es el señalar esos aspectos en la vida de cada uno de nosotros, no es la parte como que más grata, porque cualquiera pudiera decir, ay, me estás condenando. Y no es que uno busque condenación, es simplemente que la palabra para sanar muchas veces va a producir dolor primeramente, y no para muerte, sino para vida. En Proverbios 20, versículo 30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Sí? Dios se hizo hombre en Cristo Jesús hace como 2000 años y Él llevó nuestro castigo por nuestras faltas, por nuestros pecados, pero cada hombre que viene a Él y se apropia el sacrificio de Cristo y le reconoce como Señor Salvador y entra en un pacto con Él e invoca su nombre como consecuencia de que Él ha creído en su corazón el sacrificio de Cristo para su pecado, para justificación de su pecado y de su alma. Evidentemente viene la parte salvadora de Dios, donde existe esa vida eterna. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos de poder sanar. Y de nuevo vuelvo a hacer el énfasis en tu allegamiento a la palabra de Dios, porque su palabra es suficiente para poder sanar tu matrimonio, para poder sanar tus relaciones, pero eso implicará que tú vas a tener que hacer ajustes a tu persona. Es solamente su palabra, la única que puede sanar tu alma, tu mente, tu corazón, pero tienes que venir a la palabra. Cuarta señal de los que son consagrados en Cristo, tienen que cuidar firmemente la sana doctrina. Ahí mismo, en el versículo 21, habla de sosípater. Sosípater significa quien defiende al Padre. ¿Cómo que quien defiende al Padre? Obviamente Dios no necesita de que alguien le defienda, pero sí estamos hablando de defender lo que es justo, de operar cuando hay un tiempo de mayor maldad y defender y vivir y marcar lo que es la verdad y lo que es justo a los ojos de Dios. No quedarse pasivo. En el libro de Eclesiastés,
menciona la Biblia que por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Y en verdad es muy interesante el versículo porque lamentablemente el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal y mucho más cuando no se ha traído sentencia sobre la mala obra. El problema no es cuando los malos se ponen de pie, el problema es cuando los justos se quedan callados. Según Martin Luther King, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y cuando estamos hablando de Sosípater y su aplicación práctica para nuestras vidas, es evidente que debemos de cuidar firmemente la sana doctrina y cuidarla en nuestras personas, cuidarla en nuestro entorno inmediato. Obviamente cuidarla en el mundo y en el momento histórico donde Dios nos ha permitido vivir. Yo he aprendido con el paso del tiempo que si tú te quedas callado, la verdad, el diablo toma el lugar y disemina sus pensamientos. Si tú no predicas, el diablo predicará. Si tú no cuidas de tus hijos, el diablo los cuidará. Si tú no educas a tus hijos, el diablo los educará. Y por lo mismo es muy importante ser celosos y cuidar de la sana doctrina. Quinta característica, tenemos que escribir la Biblia y principios bíblicos. Versículo 22 dice: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y es muy interesante porque vemos a alguien que está escribiendo la epístola. Y tenemos que reconocer sinceramente que el mundo es de los que escriben y tenemos nosotros que escribir y aún escribir la Biblia, escribir principios bíblicos. Este caso también se ve en el libro de Jeremías, cuando un hombre que se llama Baruch está escribiendo de boca de Jeremías las palabras que Dios le está dando a Jeremías. Y le preguntan: ¿cómo escribiste? Y Baruch les dice: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Y es muy interesante porque cuando nosotros escribimos la palabra de Dios, escribimos porciones de la Biblia y lo escribimos a mano, eso nos hace pensar en cada palabra, porque cada palabra es muy importante en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Hay un efecto único cuando escribimos la palabra porque, repito, meditamos en cada palabra. Deuteronomio 17, cuando Dios les dio unos mandatos para cuando escogieran a un rey en la vida de la nación de Israel, Dios les dice que cuando el nuevo rey se siente en el trono de su reino, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¡Wow! Escribir. El mismo rey, no es un trabajo que se podía delegar, lo tenía que hacer el rey. Versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, porque Dios quiere la vida del rey, la vida de la nación, la vida de las personas, pero está ligado con la palabra y por lo mismo necesitamos nosotros escribir la palabra. Siguiente señal de los que son consagrados en Cristo: hospedar, usando de los recursos que Dios nos dio. Versículo 23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de
toda la iglesia. Y noten que no solamente Gayo es hospedador del apóstol Pablo, sino también es hospedador de toda la iglesia. Y es muy interesante porque hospedar no es algo muy fácil, ¿verdad? Hospedar va más allá. Servir, estar atento a las necesidades de las personas cuando llegan a tu casa, y el principio es mucho más general, no solamente cuando tú recibes visitas en tu casa, sino también de usar de todos los recursos que Dios te ha dado para ayudar a que el mensaje de la palabra de Dios pueda ser comunicado, pueda progresar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando tú usas de las cosas físicas que Dios te dio, lamentablemente algunas de esas cosas se van a romper, se van a desgastar. Dice Pedro en capítulo 4, versículo 9 de su primera carta, que tenemos que hospedarnos sin murmuraciones. Y lamentablemente, cuando estas cosas físicas se desgastan, uno tiende a murmurar, a quejar en secreto. Y sinceramente, uno tiene que estar muy decidido en su corazón para poder decir, mira, es para el servicio de la obra del mensaje de la palabra de Dios. Adelante, que se desgasten. Poner tu carro, poner tu casa, poner, no sé, herramientas tuyas, cosas para que puedan ser de servicio en el progreso del mensaje de la palabra de Dios. Última señal, séptima señal, tenemos nosotros que administrar fielmente los recursos. Después de hablar de Gayo, en el versículo 23 dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y muy interesante porque vemos a este Erasto, quien es el tesorero de la ciudad. ¿Por qué digo administrar fielmente? Imagínate, es como tener al ministro de finanzas de toda la ciudad congregándote en tu iglesia, y es muy interesante porque vemos que él es cristiano. Erasto significa amado, porque debemos de ser amados por Dios por nuestra fidelidad en el aspecto financiero. Lamentablemente, o bueno, debemos nosotros poner nuestro dinero donde ponemos nuestra boca. Deberíamos de ser así. Lamentablemente, el amor al dinero es lo que más usa Satanás para competir y para robar la adoración a Dios. Y lamentablemente el dinero, el amor al dinero es lo que más el diablo usa. En Mateo capítulo 6 me explica el Señor Jesucristo que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mire qué pasaje. Claramente el Señor está diciendo, o es Dios o son las riquezas. ¿Sí? Es decir, el mayor competidor por el corazón del hombre en contra de Dios son las riquezas. Y por eso es que muchas veces cuando a las personas se les menciona dinero, y cuando el dinero es su Dios con D minúscula, y tú les tocas a su Dios dinero, los ofendes, se incomodan, se inquietan, porque lamentablemente aman más al dinero que a Dios.
Y realmente debemos nosotros cuidar mucho nuestro corazón en ese aspecto, ser administradores fieles aún en nuestro aspecto financiero delante de Dios, para ser irreprensibles y cuidarnos en nuestro corazón, que no vayamos nosotros a ser idólatras por amar al dinero por encima de Dios. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males, y muy interesante, de todos los males, de todos los males, guerras, pleitos, divisiones familiares, se muere el abuelo y los hijos se pelean por la herencia. Y es un mal fuerte y grande. ¿Por qué? Pues porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ahora no que lo tuvieron, lo codiciaron, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y les quiero animar el día de hoy a que podamos nosotros ser fieles con nuestro manejo de finanzas delante de Dios, honrando y sirviendo primeramente a Dios. Y así como comenzamos este mensaje hablando del significado del nombre de Timoteo, el que honra a Dios, así vamos a terminar también este mensaje exhortándoles a que honremos a Dios aún con las posesiones materiales que Él nos ha entregado en nuestras manos. Entonces, pues vemos nosotros, y es mi corazón, te quiero animar a que como creyentes podamos nosotros poner nuestros ojos en las señales de los consagrados, que podamos nosotros honrar a Dios por encima de todo, alumbrar a este mundo que está en tinieblas, sanar a los dolidos y enfermos por el pecado, cuidar firmemente de la sana doctrina, escribir la Biblia y principios bíblicos, hospedar usando de los recursos que Dios nos dio y administrar fielmente los recursos. Es mi corazón que podamos enfocarnos en estas cosas. Que Dios te bendiga, que Dios permita que podamos nosotros crecer en madurez y consagración delante de Él. Vamos a orar si está bien con ustedes. Padre Celestial,